Mi nombre es Noemí. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, y en cierto modo, tienen razón. No puede remendar un corazón roto ni borrar los recuerdos de una vida sintiéndote invisible. Pero se equivocan en algo fundamental. Con 150 millones de pesos, descubrí que el dinero sí puede comprar algo, algo mucho más elusivo y brutal que la felicidad, puede comprar la verdad. Gané 150 millones de pesos y no le dije a nadie. Para probarlos, fingí que me despidieron y pedí ayuda. Mis padres y mi hermana exitosa me dieron la espalda, pero el único que vendió lo que más amaba para ayudarme fue mi hermano, al que todos llamaban un fracasado. Esta no es una historia sobre la suerte, ni sobre la riqueza repentina. Es una historia sobre el peso de los secretos y el precio de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos sobre la gente que llamamos familia. Es la crónica de cómo usé una fortuna para demoler un castillo de naipes construido sobre la conveniencia y la obligación, y cómo, de entre los escombros, intenté construir algo real. Porque a veces, para encontrar a tu verdadera familia, primero tienes que perder la que creías tener. Y esta es la historia del precio exacto de esa verdad. Si me vieras por la calle en Guadalajara, probablemente no me recordarías. A mis 34 años, he perfeccionado el arte de ser invisible. Soy esa mujer de estatura promedio, con el cabello castaño casi siempre recogido en una coleta funcional, vestida con ropa de tiendas departamentales que cumple su propósito sin llamar la atención. Soy contadora en una empresa de importación, un trabajo que se alinea perfectamente con mi personalidad, ordenado, predecible y en un segundo plano. Mi vida transcurre entre hojas de cálculo, declaraciones de impuestos y el zumbido constante de la computadora. En la oficina soy Noé, la confiable, la que se queda hasta tarde sin quejarse, la que arregla los errores de los demás con una sonrisa cansada. Mi jefa, una mujer que confunde la amabilidad con el derecho a explotar, suele dejarme los proyectos más tediosos a las 5 de la tarde de un viernes, sabiendo que no diré que no. Mi apartamento, en la colonia Chapalita, es un reflejo de mi existencia. Un espacio pequeño, de una sola recámara, con muebles heredados y paredes que necesitan una mano de pintura. Mi mayor lujo es una cafetera que muele el grano al instante, un pequeño placer que me permito cada mañana antes de subir a mi Nissan March 2019, un auto tan fiable y discreto como yo. Es mi santuario, el único lugar donde no tengo que ser la versión de mí misma que los demás necesitan. Mi rol en la familia es igual de predecible. Soy el pilar silencioso, el cajero automático no oficial, la solución de emergencia. Un domingo por la tarde cualquiera es un microcosmos de mi vida. El teléfono suena. Es mi madre, Maite. Su voz es un torbellino de orgullo fingido, una actuación para una audiencia de una sola persona. Noé, mi vida. ¿A qué no adivinas? Dalia va a remodelar toda su cocina. Le van a poner una cubierta de cuarzo italiano. Imagínate qué elegancia. Sonrío con la boca, pero no con los ojos. Es una mueca que he practicado frente al espejo. Qué bien, mamá. Me alegro mucho por ella. Sí, aunque anda un poco estresada con los gastos. Ya sabes cómo es tu hermana, le gusta lo mejor de lo mejor. Es importante mantener las apariencias. El mensaje es claro, una sonda lanzada a mis aguas financieras, pero finjo no entenderlo. 15 minutos después, un mensaje de WhatsApp de Dalia. Es una foto de una carísima estufa de inducción, tan brillante que podría ver mi reflejo en ella. El texto debajo dice, hermanita, ¿crees que me puedas prestar unos 15,000 para la campana? Es que es el complemento perfecto. Te los pago en cuanto pueda, ¿sí? Sé que en cuanto pueda significa nunca. Siento una punzada de resentimiento, una pequeña rebelión que muere antes de llegar a mis dedos. Borro la respuesta sarcástica que se forma en mi mente y, como siempre, tecleo, claro, te los transfiero. Mientras la aplicación del banco procesa la transacción, siento como una pequeña parte de mí se encoge. Una hora más tarde, vuelve a sonar el teléfono. Es mi padre, Héctor. Su voz es más suave, casi avergonzada, una táctica diferente pero con el mismo objetivo. Hija, qué pena molestarte.
Es que a mi esposa se le antojó ir a un viñedo en Querétaro el próximo fin de semana, un pequeño capricho, ya sabes. Y andamos un poco cortos. ¿No tendrás unos 5,000 que me sobren? ¿Qué me sobren? Como si el dinero creciera en los árboles de mi pequeño balcón. Como si mi trabajo y mi presupuesto no existieran. Pero es mi padre. El hombre que se supone debía protegerme, pero que ahora ve en mí una extensión de su cartera. No te preocupes, papá. Yo te los mando. En medio de este carrusel de peticiones, hay una llamada diferente. Es Gael, mi hermano. ¿Qué onda, enana? ¿Cómo estás? Su voz es la única que no lleva un signo de pesos implícito. Es rasposa, un poco cansada, pero real. Bien, aquí, trabajando un poco. ¿Y tú? Ya sabes, peleando con una canción que no quiere salir. Oye, solo llamaba para saber si estabas bien. El otro día que hablamos sonabas un poco cansada. Esa es la diferencia. Gael, el inútil, el fracasado de la familia, es el único que se da cuenta de mis silencios, el único que llama solo para escuchar mi voz. Y en medio de esta vida de dar sin recibir, tengo mi pequeño acto de rebelión semanal. Cada martes, sin falta, paso a una pequeña tienda de abarrotes regentada por un anciano llamado Don Pepe. Él ya me conoce. ¿Lo de siempre, Noemí? Pregunta, sus ojos arrugados sonriendo. Lo de siempre, Don Pepe. Un melate. Es mi ritual secreto, mi inversión de 50 pesos en la esperanza. Mi hermana Dalia lo sabe y no pierde oportunidad para burlarse. ¿Otra vez tirando el dinero a la basura, hermanita? Con eso ya te hubieras comprado aunque sea una blusa decente. Yo solo sonrío. Ella no entiende que esos 50 pesos no son un gasto. Son el precio de soñar que, por una vez, la vida podría darme algo a mí, en lugar de solo quitarme. Es el único momento de la semana en que siento que el universo podría tener algo guardado para mí, algo más que las deudas y las responsabilidades de los demás. Hay recuerdos que no se guardan en álbumes de fotos, sino en cicatrices invisibles. Yo los llamo las piezas de mi Museo del Dolor, una galería privada en mi mente donde cada obra representa una traición, una decepción. La pieza central, la más grande y ostentosa, es el pastel de bodas de mi hermana Dalia. Fue hace 5 años. Dalia estaba en el torbellino de los preparativos de su boda con un dentista exitoso. Todo tenía que ser perfecto, no por el amor, sino por la competencia. Una de sus amigas de la alta sociedad se había casado un mes antes con una recepción espectacular y Dalia estaba decidida a superarla. Su boda no era una celebración de unión, era una declaración de estatus. El día antes de la boda, me llamó, con la voz al borde de la histeria. Sonaba como el fin del mundo. Noemí, tienes que ayudarme. Es una catástrofe. Una humillación total. ¿Qué pasa, Dalia? ¿El vestido? ¿Las flores? Pregunté, mi mente ya calculando cuánto costaría la nueva emergencia. Peor. El pastel. Fui a ver el diseño final y es aceptable. Pero acabo de enterarme de que el pastel de Mónica lo hizo el chef de Dulce Patria. El mío parecerá de supermercado a su lado. Todos se van a reír de mí. Yo, pragmática como siempre, intenté calmarla. Dalia, nadie se va a fijar en eso. El pastel que elegiste es precioso y delicioso. Lo probamos juntas, ¿recuerdas? Tú no entiendes. Gritó, y en su voz escuché años de rivalidad y desdén. Es el principio. Y si el pastel es mediocre, toda la boda será mediocre. No puedo permitirlo. Mi suegra estará ahí, sus amigas. No puedo darles esa satisfacción. Hizo una pausa dramática, una técnica que había perfeccionado. Ya hablé con el chef. Dice que si le pagamos hoy mismo, en efectivo, puede hacernos un espacio y crear una obra de arte. Pero mi futuro esposo ya cerró el presupuesto y yo, olvidé mi tarjeta en casa. La manipulación era tan obvia que dolía. Era un guión mal escrito, pero yo siempre era la actriz dispuesta a interpretarlo. Pero la vi, a mi hermana mayor,
al borde de las lágrimas por algo tan superficial, y mi instinto de salvadora, esa enfermedad crónica que padecía, se activó. ¿Cuánto es, Dalia? 60,000 pesos, dijo, como si fuera calderilla. Sentí un hueco en el estómago. Era casi todo lo que tenía ahorrado para el enganche de mi auto. Era mi independencia, mi pequeño paso hacia una vida propia. Dalia, es todo lo que tengo. Por favor, Noé, su voz se convirtió en un susurro lastimero. Te lo juro por lo que más quieras que te lo devuelvo en cuanto regresemos de la luna de miel. Serás la primera a la que le pague. La oí sollozar al otro lado de la línea y cedí. Como siempre. Fui al banco, la cajera me miró con extrañeza al pedir una suma tan grande en efectivo. Sentí vergüenza. Fui a la pastelería de lujo. El chef nos recibió con una sonrisa condescendiente mientras yo le entregaba el fajo de billetes, mi sueño de 4 ruedas convertido en azúcar y merengue. Dalia me abrazó, un abrazo rápido y seco. La boda fue un espectáculo. El pastel era una torre de 5 pisos adornada con flores de azúcar tan realistas que parecían recién cortadas. Todos lo elogiaron. Dalia sonreía para las fotos, radiante. Una semana después de que regresó de su luna de miel en Bali, le pregunté tímidamente por el dinero. Se rió, una risa ligera y despreocupada, como si mi pregunta fuera un chiste de mal gusto. Ay, hermanita, no seas así. Tómalo como tu regalo de bodas. A fin de cuentas, tú no tienes en quién gastar, ¿o sí? Esa frase se clavó en mí. Tú no tienes en quién gastar. Como si mi vida, mis sueños, mis necesidades, fueran un vacío que solo podía llenarse con sus caprichos. Ese día, el pastel de bodas dejó de ser un postre y se convirtió en un monumento a mi invisibilidad, la pieza más amarga y costosa de mi colección. La segunda pieza más importante de mi museo es un fantasma, una imagen que nunca vi en persona pero que me persigue hasta hoy, una foto de mi padre en una playa de Cancún. Fue un jueves lluvioso de septiembre, de esos días en que el cielo de Guadalajara se cae a pedazos. Mi padre, Héctor, me llamó con una voz que nunca le había escuchado, cargada de un pánico que sonaba absolutamente genuino. Noemí, hija, necesito tu ayuda. Es una emergencia. Mi corazón se detuvo. Mi padre rara vez mostraba tal vulnerabilidad. Desde que se había vuelto a casar, nuestras conversaciones eran cordiales pero distantes, a menudo interrumpidas por su nueva esposa. ¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien? ¿Mi madrastra está bien? Sí, estamos bien, pero la casa no. Con estas lluvias, el techo empezó a gotear. Pero no una gotita, hija, es un chorro. Y justo encima de la sala. Se va a arruinar todo. Podía oír el supuesto sonido de la lluvia y el viento a través del teléfono, un efecto de sonido demasiado perfecto. Llamé a un techador y me dice que es una reparación mayor, que hay que impermeabilizar todo de nuevo. Me quiere cobrar 75,000 pesos. Y los quiere por adelantado para comprar el material. Papá, es muchísimo dinero, dije, pensando en el préstamo del coche que aún estaba pagando. Lo sé, mi vida, lo sé. Su voz se quebró, una actuación digna de un premio. Pero si no lo hago, perderemos los muebles, la televisión. Tu madrastra está desolada. No para de llorar. Yo no tengo ese dinero ahora mismo, Noemí. Con la pensión apenas nos alcanza. Por favor, hija, eres la única que puede ayudarnos. Eres la más responsable de mis hijos. La imagen de mi padre y su esposa viendo sus cosas arruinarse por el agua me destrozó. Y esa última frase. Eres la más responsable. Era el anzuelo de siempre, y yo siempre lo mordía. Él siempre había sido mi héroe, aunque un héroe defectuoso y distante. En ese momento, solo quería solucionar su problema, ser la hija buena, la que nunca falla. No te preocupes, papá, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Voy al banco ahora mismo. Te lo transfiero. El alivio en su voz fue palpable, instantáneo. Gracias, hijita. Sabía que podía contar contigo. Me salvaste la vida. Te lo pagaré,
te lo juro. En cuanto pueda. Ese mes comí atún enlatado más veces de las que puedo contar. Cancelé mi revisión dental y caminé al trabajo varios días para ahorrar gasolina. Mentí a mis amigos cuando me invitaban a salir, diciendo que estaba ocupada. La vergüenza de mi precariedad autoimpuesta era un sabor amargo en mi boca. Pero me sentía bien, o eso me decía a mí misma. Había ayudado a mi padre. Había sido la hija responsable. 2 semanas después, estaba navegando sin rumbo por Facebook en mi hora de comida. Y entonces la vi. Una foto publicada por la hija de mi madrastra. En ella, mi padre y su esposa posaban sonrientes en una playa de arena blanca y agua turquesa. Él sostenía un coco con un popote y ella llevaba un sombrero enorme. Se veían relajados, felices, sin una sola preocupación en el mundo. La ubicación etiquetada, un resort de 5 estrellas en Cancún. La fecha de la publicación, 3 días después de su llamada de emergencia. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. No había ninguna gotera. No había ninguna emergencia. Solo había un capricho, un viaje de lujo financiado con mis ahorros, mi sacrificio, mi estúpida confianza. Me habían mentido. Mi propio padre me había mentido a la cara, interpretando un papel para conseguir lo que quería. No solo me había robado mi dinero, me había robado la imagen que aún conservaba de él. Esa foto se quemó en mi memoria. Se convirtió en una prueba irrefutable de que, para mi propia familia, yo no era una persona. Era un recurso. Un medio para un fin. Y esa verdad dolía mucho más que cualquier gotera. Mi cumpleaños número 34 cayó en martes. Martes, el día del sorteo de Melate. Me pareció una coincidencia poética, celebrar otro año de una vida ordinaria con mi único y pequeño acto semanal de rebelión. La ironía no se me escapaba. El día transcurrió con la misma falta de fanfarria de siempre. En la oficina, mi jefa me felicitó con la misma energía con la que se habla del clima, antes de dejarme una pila de trabajo extra sobre el escritorio. Un regalito de cumpleaños, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi teléfono vibró intermitentemente a lo largo del día con mensajes predecibles. Un emoji de pastel de parte de Dalia. Un felicidades, hermanita. Luego te marco de Gael, una promesa vacía que ambos sabíamos que no se cumpliría. Un mensaje de mi madre preguntando si ya me había felicitado Dalia, como si el afecto de su hija favorita validara el de los demás. Un feliz cumple, hija de mi padre. Nada más. Ni una llamada, ni un plan, ni una oferta para cenar. Esa noche, en lugar de sentirme sola, sentí una extraña calma, una resignación pacífica. Compré comida china para llevar de mi lugar favorito, abrí una botella de vino tinto que costó menos de 200 pesos y me senté frente al televisor a ver una comedia romántica predecible. No esperaba nada. No deseaba nada. Simplemente existía. Era mi cumpleaños, y estaba sola, pero por primera vez, no se sentía como una tragedia, sino como un hecho. El sorteo comenzó a las 9 de la noche. Apenas le presté atención, estaba más concentrada en mis rollitos primavera. La voz del locutor cantaba los números con un entusiasmo monótono, una rutina para él tanto como para mí. El primer número natural, el 8. Levanté la vista por inercia. En mi boleto, ahí estaba. El 8. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara. Bueno, al menos recuperaré lo del boleto. 50 pesos de vuelta. No era una fortuna, pero era algo. Segundo número, el 21. Mi corazón dio un vuelco. También lo tenía. 8, 21. La fecha de nacimiento de mi madre. Qué curioso. Tercer número, el 36. Dejé los palillos sobre el plato. El 36. La edad de Gael. Mi respiración se empezó a agitar. Esto ya no era una coincidencia. Cuarto número, el 17. Mis manos temblaban. Busqué el número en mi boleto, mis ojos recorriendo la línea de tinta. Ahí estaba.
17. El día que adopté a mi gato, Miso, hace años. Un día feliz. Quinto número, el 42. Un zumbido llenó mis oídos. 42. El número de la casa donde crecimos, la casa que vendieron después del divorcio. Lo tenía. Tenía los 5 números. Sentí que el aire me faltaba, que la habitación se encogía. Y el sexto y último número natural es, el 51. Mis ojos escanearon el pequeño trozo de papel como si mi vida dependiera de ello. Y ahí, al final de la línea, impreso en una tinta barata que estaba a punto de cambiar mi universo, estaba. El 51. 8, 21. 36, 17. 42, 51. Había ganado. No grité. No lloré. Me quedé inmóvil, mirando el televisor, luego el boleto, luego el televisor otra vez. El mundo se sentía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Tomé mi laptop con manos torpes, entré al sitio web de pronósticos. Ahí estaban los números, brillantes y definitivos. Y debajo, un pequeño texto que hizo que mi corazón se detuviera y luego galopara. Un ganador en Guadalajara. El premio mayor. 150 millones de pesos. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo, un mar de luces indiferentes a la bomba atómica que acababa de estallar en mi pequeña sala. 150 millones de pesos. Una cifra tan vasta, tan abstracta, que mi mente de contadora no podía procesarla. Era más dinero del que vería en 100 vidas. En esa noche de cumpleaños, sola en mi apartamento, la vida no solo había llamado a mi puerta. La había derribado de una patada. La primera emoción que me inundó no fue la alegría, sino un pánico helado y paralizante. Mi primer instinto, el que había sido programado en mí durante 34 años, fue tomar el teléfono y llamar a mi familia. Imaginar sus caras, sus gritos de incredulidad, compartir esa explosión de felicidad. Mi dedo se posó sobre el contacto de mamá. Quería escuchar su voz, quería que compartiera mi euforia, que por una vez, mi noticia fuera la más importante. Y entonces, me detuve. Como un relámpago, las imágenes de mi museo del dolor pasaron por mi mente. El pastel de bodas de Dalia. La playa de Cancún de mi padre. Cada préstamo olvidado, cada favor dado por sentado, cada burla sobre mis boletos de lotería. ¿Qué pasaría cuando supieran? ¿Verían a Noemí, la hija, la hermana? ¿O verían un cheque en blanco con patas? La respuesta me golpeó con la fuerza de una bofetada, verían 150 millones de oportunidades. Se convertirían en las mejores versiones de sí mismos, las más cariñosas, las más atentas, hasta que consiguieran lo que querían. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con el boleto ganador en una mano y una taza de té en la otra, y por primera vez en mi vida, pensé estratégicamente en mi propia vida. Abrí mi laptop y tecleé en el buscador, ¿qué hacer si ganas la lotería? Lo que encontré me revolvió el estómago. Historia tras historia de vidas destruidas. Familias desgarradas por la codicia. Amistades rotas. Ganadores demandados por sus propios padres, acosados, amenazados, llevados a la bancarrota por su incapacidad de decir no. Leí sobre un hombre en Florida cuyo hermano intentó declararlo incompetente mentalmente para tomar el control del dinero. Leí sobre una mujer en California que terminó contratando guardaespaldas para protegerse de sus primos, que acampaban afuera de su casa. Pero fue la historia de un hombre llamado Abraham, un mecánico de Texas que había ganado $80 millones, la que me dejó helada. Él, como yo habría hecho, se lo contó a todos de inmediato. Quería compartir su buena fortuna. En un año, su vida era un infierno. Su exesposa lo demandó por una parte mayor. Sus hijos dejaron de hablarle porque no les compró los autos de lujo que querían. Sus hermanos, a quienes les había regalado casas, se quejaban de que no eran lo suficientemente grandes. En una entrevista, con los ojos llenos de una tristeza infinita, Abraham dijo, ganar la lotería no me trajo felicidad.
Solo me mostró la versión más fea de la gente que más amaba. El dinero no los cambió, solo les dio permiso para mostrar quiénes eran en realidad. Solo les dio permiso para mostrar quiénes eran en realidad. Esa frase resonó en mi apartamento silencioso. El dinero como un suero de la verdad, un amplificador de la verdadera naturaleza de las personas. Me di cuenta de que tenía una oportunidad única, una que Abraham no tuvo. La oportunidad de ver la verdad antes de que el dinero la contaminara todo. Podía ver quiénes eran realmente mi padre, mi madre, mi hermana, cuando pensaban que yo no tenía nada, que yo era la que necesitaba, no la que proveía. La idea empezó a formarse en mi mente, primero como una fantasía vengativa, luego como un plan frío y calculado. Era arriesgado, era cruel, pero se sentía necesario. Era la única forma de saberlo. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, tomé una decisión que sellaría mi futuro. El silencio sería mi arma. La ignorancia de ellos sería mi laboratorio. No le diría a nadie. Aún no. Antes de reclamar un solo peso, iba a llevar a cabo un último experimento. Un experimento para descubrir, de una vez por todas, si tenía una familia o solo un grupo de personas con las que compartía la sangre. Y el boleto de lotería, escondido ahora entre las páginas de un viejo libro de contabilidad, sería el catalizador. Al día siguiente, llamé al trabajo y me reporté enferma, alegando una migraña. Fue la primera vez en 5 años. Tenía cosas más importantes que hacer que conciliar las cuentas de otros, tenía que empezar a conciliar las mías. Pasé los siguientes 3 días encerrada, en una febril actividad de investigación. No buscaba asesores financieros recomendados por la lotería, buscaba tiburones, los mejores abogados de Guadalajara especializados en patrimonio y, crucialmente, en anonimato. Mi búsqueda me llevó a un nombre que se repetía en foros legales de alto nivel, licenciada Rivas. Su despacho estaba en un imponente edificio de cristal en Puerta de Hierro, un universo paralelo al mío. Concerté una cita bajo un pretexto vago, diciendo que había recibido una herencia inesperada y necesitaba asesoría. Al entrar a su oficina, sentí que cruzaba un umbral. Todo era cuero, madera oscura y un silencio que imponía respeto. La licenciada Rivas era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje impecable, con una mirada tan afilada que sentí que podía leer el saldo de mi cuenta bancaria con solo verme. Le expliqué mi situación con voz temblorosa, entregándole una fotocopia del boleto. Esperaba escepticismo, quizás una sonrisa condescendiente. En lugar de eso, asintió lentamente, como si escuchara la misma historia cada semana. Felicidades y mi más sentido pésame, dijo, su voz era grave y sin adornos. Acaba de ganar una fortuna y de perder la normalidad para siempre. Su decisión de guardar silencio es la más inteligente que ha tomado hasta ahora. La mayoría de la gente corre a contarlo y en 6 meses su vida es un reality show de terror. Durante las siguientes 2 horas, la licenciada Rivas se convirtió en mi generala y su oficina, en mi cuarto de guerra. Me explicó las opciones con una claridad brutal. El error que todos cometen es cobrar el premio a su nombre. En el momento en que lo hace, su vida se convierte en un registro público. Periodistas, estafadores, parientes lejanos que no sabía que existían, todos vendrán por usted. Nuestra primera línea de defensa es el anonimato absoluto. Me propuso crear un fideicomiso. No uno con un nombre obvio, sino algo deliberadamente corporativo y aburrido. Después de barajar varias opciones, nos decidimos por Fideicomiso de Inversiones del Agave Azul. Sonaba a una empresa tequilera de toda la vida, anónima e impenetrable. El fideicomiso será el que reclame el premio, explicó, dibujando un diagrama en una hoja. Usted será la fideicomisaria principal y única beneficiaria, pero su nombre no aparecerá en ningún documento público. Para el mundo, el ganador fue una entidad corporativa. Firmaremos todos los documentos aquí. Mi equipo se encargará de todo. Usted no tendrá que pisar las oficinas de la lotería. Luego hablamos de los números reales. Después de impuestos federales y estatales, su suma neta será de aproximadamente 112 millones de pesos si elige el pago único.
Sigue siendo una cantidad que altera la vida, pero es crucial que entienda con qué está trabajando realmente. No es infinito. 112 millones. La cifra aterrizó en mi cerebro, sólida y real. La licenciada Rivas me presentó por videoconferencia a un asesor financiero, un hombre mayor y calmado llamado Julián, que se especializaba en lo que él llamaba eventos de liquidez repentina. El dinero es la parte fácil, Noemí, me dijo Julián, su voz era tranquilizadora. El verdadero desafío es psicológico. Va a descubrir cosas sobre la gente que la rodea que le resultarán difíciles de procesar. Mi consejo es este: no haga nada. No renuncie a su trabajo, no compre un auto nuevo, no se mude. Mantenga su vida exactamente como está por lo menos durante 6 meses. Dele tiempo a su cerebro para que alcance a su cuenta bancaria. Juntos, los tres diseñamos una fortaleza financiera. La mayor parte del capital se invertiría en un portafolio conservador de bajo riesgo, bonos del gobierno, fondos de inversión de bajo costo. Una porción más pequeña se destinaría a un fondo de donaciones caritativas que yo controlaría anónimamente. Y lo más importante, establecimos un protocolo de silencio. Nadie, absolutamente nadie, debía saberlo. Una semana después, todo estaba hecho. El Fideicomiso de Inversiones del Agave Azul reclamó oficialmente el premio. El proceso fue surrealista. Estaba sentada en mi trabajo, cuadrando una factura de importación de China, cuando recibí un correo encriptado de la licenciada Rivas con un solo archivo adjunto, el estado de cuenta. Lo abrí. Y ahí estaba. Un número con 9 cifras a la derecha del punto decimal. Cerré el archivo, respiré hondo y seguí trabajando. Para el mundo, yo seguía siendo Noemí, la contadora invisible. Pero por dentro, era una mujer sentada sobre un volcán, esperando el momento adecuado para hacerlo entrar en erupción. La fortaleza estaba construida. Ahora era el momento de ver quién intentaría derribar sus muros. Con mi futuro financiero asegurado en una bóveda de silencio, llegó el momento de ejecutar la parte más peligrosa de mi plan, la prueba de fuego. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba un ancla, una confidente, alguien que me recordara quién era yo antes de que los ceros se añadieran a mi vida. Solo había una persona en el mundo en quien confiaba ciegamente, mi mejor amiga, Citlali. Nos conocimos en la universidad y habíamos sido inseparables desde entonces. Citlali era mi opuesto, una diseñadora gráfica extrovertida, brutalmente honesta y con un detector de mentiras incorporado. Era la única persona que conocía las historias completas detrás de las piezas de mi Museo del Dolor. La invité a nuestro café de siempre, un pequeño local en la colonia americana. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, dibujando en su cuaderno. «Tienes una cara», dijo sin levantar la vista. «Es la misma cara que pones cuando tu hermana te pide dinero para algo ridículo. ¿Qué pasó ahora? ¿Quiere un pony para el cumpleaños de su hija?» Respiré hondo. «Necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no vas a gritar». Dejó el lápiz y me miró fijamente. Le conté todo. Empecé con el boleto de lotería, el sorteo, la cifra. Sus ojos se abrieron como platos. Se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. «No manches, Noemí. ¿Es en serio? 150 millones. Susurró, casi sin aliento. «Baja la voz, si sé», mirando a nuestro alrededor. «Sí, es en serio. Pero esa no es la parte difícil». Entonces, le expliqué mi plan. Le hablé de mi decisión de guardar silencio, de la creación del fideicomiso y, finalmente, de la prueba. «Voy a fingir que me despidieron», dije, mi voz apenas un susurro. «Les diré que la empresa hizo un recorte de personal y que estoy desesperada. Y entonces, les pediré ayuda. Les pediré 80,000 pesos en préstamo». La expresión de Citlali cambió de la euforia a la incredulidad y luego a una profunda preocupación. «Noemí, eso es manipulador. Es cruel. ¿Es más cruel que lo que ellos me han hecho durante años?», repliqué, el dolor endureciendo mi voz. «He sido su red de seguridad, su plan B, su fondo de emergencia personal.
¿No tengo derecho a saber si ellos serían lo mismo para mí, aunque sea una sola vez? Citlali se recargó en su silla, procesándolo. Van a fallarte, Noé. Lo sabes, ¿verdad? Te van a destrozar. No quiero verte pasar por eso. Necesito que me destrocen, admití, y al decirlo en voz alta, comprendí la verdad de mis palabras. Necesito que la ilusión se rompa para siempre. Necesito verlo con mis propios ojos para poder seguir adelante. No puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si. En ese momento, le confesé mi sueño secreto, el que nunca le había contado a nadie. Con este dinero, podría construir mi propio refugio, Citlali. Un pequeño café librería, un lugar tranquilo con olor a café y a papel viejo, donde nadie me pida nada. Mi propio pedacito de paz. Pero primero, necesito saber quién merecería entrar en él. Vi cómo la comprensión y la furia protectora luchaban en su mirada. Vio el dolor acumulado de años en mis ojos. Finalmente, extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Está bien, dijo, su voz firme. Hazlo. Pero con una condición. No estarás sola. Me llamarás después de cada conversación. Seré tu bote salvavidas en medio de la tormenta de mierda que estás a punto de desatar. Vamos a tener un código. Si las cosas se ponen muy feas, me mandas un emoji de un pulpo. Y yo te llamo inmediatamente con una emergencia falsa para que puedas colgar. ¿Entendido? Me reí, una risa genuina por primera vez en semanas. Un emoji de un pulpo. Era tan absurdo y tan perfecto. Entendido. Pero que quede claro, añadió, sus ojos brillando con una mezcla de picardía y seriedad. Cuando esto termine, vamos a celebrar. Nos vamos a ir de viaje a Japón. Y tú pagas. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por su amistad inquebrantable. Tenerla a mi lado me dio la fuerza que necesitaba. La prueba de fuego estaba lista. Y yo tenía a mi cómplice. Empecé la ronda de llamadas un jueves por la noche. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un prisionero. Tenía un guión mental, pero sabía que ninguna preparación podría amortiguar el golpe. La primera llamada fue para mi padre. Elegí empezar con él, quizás con una pizca de esperanza infantil de que el padre que yo recordaba de niña, el que me enseñó a andar en bicicleta, todavía existía en alguna parte. ¿Papá? Hola. Oye, ¿tienes un minuto? Claro, hija. ¿Qué pasa? Su tono era casual, despreocupado. Probablemente estaba viendo el fútbol. Respiré hondo y solté la historia ensayada. La reestructuración en la empresa. El recorte de personal. Mi departamento entero eliminado. Mantuve mi voz temblorosa, añadiendo pausas para que sonara creíble. ¡Qué barbaridad, hija!, dijo, y por un momento, sonó genuinamente compasivo. Estas empresas ya no tienen lealtad. Con todo lo que les has dado. Lo sé, papá. Y, la verdad, estoy muy asustada. Los ahorros se me están yendo muy rápido y la renta no espera. Me preguntaba si tú y Patricia podrían ayudarme con un préstamo. Unos 80,000 pesos, solo para aguantar en lo que encuentro algo. Hubo una pausa. Un silencio que se sintió como una eternidad, un abismo abriéndose en la línea telefónica. 80,000, repitió, y su voz había cambiado. Se había vuelto cautelosa, distante. Híjole, Noemí, es mucho dinero. Patricia y yo estamos ahorrando para el viaje a ver a su hija y, pues tenemos nuestros propios gastos. La situación no está fácil para nadie. Lo sé, papá, no te pediría si no fuera una emergencia. Te lo pagaría en cuanto me recupere, con intereses si quieres. No, ¿cómo crees? Mira, déjame ver si podemos juntar unos 2,000, 3,000 pesos para ayudarte con el súper. Pero 80,000, es simplemente imposible ahora mismo. ¿Ya viste lo del seguro de desempleo? Colgué, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. No lloré. Fue peor que eso. Sentí como algo dentro de mí se endurecía, se convertía en piedra.
La siguiente llamada fue para mi madre. Repetí la misma historia, el mismo ruego. Su reacción fue puro teatro. ¡Ay, mi vida, qué terrible! Exclamó Maite, su voz llena de un dramatismo superficial. Pobrecita de ti. Con lo trabajadora que eres. Pero, ¿ya solicitaste el seguro de desempleo? Escuché que es una buena ayuda. Mamá, eso tarda y no es suficiente. De verdad necesito el préstamo. Es que, no podemos arriesgarnos ahora, mi reina. Tu padrastro anda preocupado por su trabajo, con eso de los recortes en el gobierno. ¿Has pensado en vender algunas cosas? A veces uno acumula mucho sin darse cuenta. Esa cafetera tuya, por ejemplo, seguro vale algo. Vender mis cosas. Vender mi único lujo. Esa era su solución. Colgué antes de que las lágrimas de rabia se me salieran. Le envié a Citlali un mensaje, 2 de 2. Esto es peor de lo que imaginé. La respuesta fue instantánea, respira. Sabíamos que pasaría. Eres una guerrera. Sigue adelante. El sábado por la mañana llamé a Dalia. Sabía que esta sería la peor. La llamé mientras, imaginé, estaría desayunando en su cocina de revista. ¿Qué pasó, hermanita? Dijo, con un tono que ya implicaba que yo era el problema. Le conté. Escuchó en silencio, y casi pude oír la sonrisa condescendiente a través del teléfono. ¿Ves? Te lo dije, fue lo primero que salió de su boca. Por andarte de salvadora del mundo, por no ahorrar como la gente decente. Ahora entiendes lo que es la vida real. Dalia, por favor. No necesito un sermón. Necesito ayuda. Solo necesito un préstamo. Tú sabes que yo te he ayudado. Se rió. Una risa corta y sin alegría. Ayudar con un capricho no es lo mismo que resolver un fracaso. No, claro que no puedo. Tenemos la colegiatura de los niños, la hipoteca, las clases de ballet. Mi dinero está comprometido con el futuro de mi familia. Además, prestarte dinero sería hacerte un mal. Tienes que aprender a valerte por ti misma. ¿Valerme por mí misma? Repliqué, mi voz temblando de ira contenida. He estado valiéndome por mí misma y por la mitad de esta familia durante 10 años. No me levantes la voz, Noemí. Mira, te doy un consejo de hermana mayor, vende tu coche. Para lo que es, seguro te darán algo. Y busca un trabajo de medio tiempo, de mesera o algo así. Es hora de que aprendas a resolver tus propios problemas. Colgué. No dije nada. Simplemente terminé la llamada. Me senté en el suelo de mi sala, con el teléfono en la mano, y sentí como cada una de sus palabras, cada excusa, cada consejo no solicitado, se convertía en un ladrillo, construyendo un muro entre ellos y yo. Un muro que, por primera vez, me sentí feliz de tener. La prueba aún no terminaba, pero los resultados preliminares eran claros, estaba completamente sola. El domingo por la noche, el experimento casi había terminado. Había llamado a tíos, a primos. Las respuestas variaban en el tono, pero no en la esencia. Lo siento, es un mal momento, déjame ver y te aviso. Él te avisó que nunca llegaba. Me sentía vacía, como si me hubieran hecho una autopsia en vida y hubieran extraído cualquier rastro de esperanza. Llamé a Citlali, como había prometido. Tenías razón, le dije, mi voz era un hilo. Todos. Cada uno de ellos. Me siento como una idiota. No eres una idiota, respondió ella, su voz era un ancla en mi tormenta. Eres una persona leal que esperaba lealtad a cambio. El problema no eres tú, son ellos. ¿Ya terminaste? Dudé. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Falta uno. ¿Quién? Gael. Citlali guardó silencio por un momento. Pude oírla suspirar al otro lado de la línea. Noé, no sé si debas. Él es el que menos tiene. Ponerlo en esa posición, es diferente. Él no te ha manipulado como los otros. Solo has sido irresponsable. Lo sé,
susurré, y sentí un nudo en la garganta. Por eso es el último. Honestamente, no espero nada. Quizás solo, necesito escuchar su voz. Necesito cerrar el círculo. Necesito confirmar que la decepción es completa. Colgué con Citlali y me quedé mirando el contacto de Gael en mi teléfono. Mi hermano. El músico soñador, el que vivía al día, el que me pedía prestado para las cuerdas de la guitarra o para completar la renta. El inútil, como Dalia lo llamaba en susurros no tan secretos en las reuniones familiares. ¿Qué esperaba de él? ¿Que me ofreciera los 200 pesos que probablemente tenía en la cartera? La idea era ridícula. Pero una parte masoquista de mí necesitaba escuchar su no. Necesitaba que la última puerta se cerrara en mi cara para poder, finalmente, darme la vuelta y caminar en la dirección opuesta. Marqué. Sonó 1, 2, 3 veces. Pensé en colgar. Bueno. Su voz sonaba somnolienta. Gael, soy yo. ¿Te desperté? No, enana, no te preocupes. Estaba, componiendo, la mentira piadosa que siempre usaba cuando no estaba haciendo nada. Pude oír el sonido de un videojuego de fondo. ¿Qué pasa? Suenas rara. Y por última vez, conté la historia. La voz me salía cansada, desprovista de la emoción actuada de las primeras llamadas. Sonaba simplemente derrotada. Le conté del despido, del miedo, de la renta. Y finalmente, del dinero. Y por eso te llamaba. Sé que es una locura, pero necesito 80,000 pesos. Al otro lado de la línea, no hubo una excusa inmediata. No hubo un consejo no solicitado. Solo hubo silencio. Un silencio tan largo y pesado que pensé que se había cortado la llamada. Pude oír cómo apagaba el sonido del videojuego. Gael, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Su voz era extraña, lejana, como si estuviera procesando algo muy complejo. Escucha, Noé, es mucho. No. No sé. Sentí el último trozo de mi corazón romperse. Incluso él. Era el golpe de gracia. No te preocupes, dije rápidamente, queriendo terminar la llamada, queriendo borrar mi humillación. Olvídalo. Fue una tontería llamar. Estoy bien. De verdad. No, espera, dijo él, su voz de repente más firme. No cuelgues. Solo, déjame pensar. Déjame ver qué puedo hacer, Noé. Dame un par de días. Dame un par de días. Era diferente a un no rotundo, pero se sentía igual. Era la forma amable de la evasión. El prólogo de una desaparición. Está bien, Gael. Cuídate. Colgué. Y esa noche, lloré. Lloré por la hija ingenua que había sido, por la hermana que había intentado ser, y por la mujer solitaria en la que me había convertido. El experimento había sido un éxito rotundo. Había probado mi hipótesis. Estaba sola. Y la verdad, lejos de liberarme, se sentía como una condena. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio aplastante que confirmó mis peores temores. No hubo llamada de Gael. El lunes pasó, luego el martes. Me dediqué a mi rutina, fui al trabajo, concilié cuentas, sonreí a mis compañeros, todo en piloto automático. Por dentro, estaba de luto. Lloraba la muerte de una idea, la idea de que la sangre te obliga a algo más que a compartir un apellido. Me convencí a mí misma de que Gael simplemente no había sabido cómo decirme que no y había optado por desaparecer, como solía hacer cuando las cosas se ponían difíciles. La decepción era tan profunda que se convirtió en una especie de paz sombría. Ya no había nada que esperar. El fondo del abismo era un lugar extrañamente tranquilo. El martes por la noche, estaba calentando una sopa instantánea, el epítome de mi estado de ánimo, cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un salto, pensando que podría ser el repartidor de alguna plataforma que había pedido por error. Miré por la mirilla y me quedé helada. Era Gael. Se veía terrible.
Tenía ojeras oscuras, la barba de 2 días y la misma camiseta de su banda que usaba desde hacía meses. Pero no era su aspecto lo que me impactó. Era lo que no traía. Su espalda estaba vacía. Por primera vez en años, no llevaba colgado el estuche de su guitarra. Abrí la puerta. «Hola, enana», dijo, su voz era un murmullo ronco. «Gael, ¿qué haces aquí?». No respondió. En su lugar, levantó una mochila vieja y la puso en mis manos. Pesaba. La abrí con dedos temblorosos. Adentro, había fajos de billetes. Billetes de 500, de 200, de 100. Desordenados, usados. Olían a guardado, a historia. Los saqué y los puse sobre la mesa de la cocina. Empecé a contar, mi mente de contadora tomando el control, incapaz de procesar la emoción. Al final, la suma era exacta. 80,000 pesos. Levanté la vista hacia él, mis ojos llenos de preguntas que no me atrevía a hacer. ¿Cómo? Gael, ¿de dónde sacaste esto? ¿Le pediste a alguien? Él desvió la mirada, sus ojos fijos en un punto en la pared. Vendí unas cosas. ¿Qué cosas? Insistí, el miedo creciendo en mi pecho. Gael, mírame. ¿Qué vendiste? Finalmente, me miró. Y en sus ojos vi una tristeza tan profunda que me robó el aliento. La guitarra, dijo en voz baja. La Gibson. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La Gibson. No era solo una guitarra. Era su tesoro. El único recuerdo que nuestro abuelo, un músico de corazón, le había dejado antes de morir. Era una extensión de su alma, el vehículo de sus sueños rotos y sus canciones secretas. La había cuidado durante 15 años como si fuera un ser vivo. Conocía cada rasguño, cada marca. Era lo único que no había empeñado ni en sus peores momentos. No. Susurré, negando con la cabeza, las lágrimas brotando sin control. No, Gael. No debiste. Tienes que recuperarla. Toma, llévate el dinero. No lo necesito. Es tuyo, dijo él, empujando suavemente mi mano. Ya está hecho. ¿Pero por qué? Tú siempre has estado ahí para mí, enana, dijo, y su voz se quebró por primera vez. Para la renta, para la comida, para las cuerdas, para todo. Siempre has creído en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Cuando todos me decían que era un bueno para nada, tú escuchabas mis canciones de mierda y decías que eran geniales. Era mi turno. Se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser casual pero que revelaba un dolor inmenso. La música puede esperar. Tú no. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó de una forma nueva y feroz. Todo el dolor, la rabia y la decepción de los últimos días se canalizaron en una sola emoción abrumadora, un amor protector y furioso por mi hermano. Él, el inútil, el fracasado, acababa de demostrar más nobleza y sacrificio que toda mi familia exitosa junta. Me había dado lo único que realmente le importaba. Me acerqué y lo abracé, hundiendo mi cara en su hombro. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de claridad. El sacrificio de Gael no solo me había dado el dinero que no necesitaba, me había dado el regalo más grande de todos. Me había dado permiso para dejar de ser la víctima. Me había dado una razón para luchar. La prueba había terminado. Y ahora, la guerra estaba a punto de comenzar. El jueves por la mañana, envié un mensaje de texto a un grupo familiar que rara vez usaba. Hola a todos. Tengo noticias importantes que compartir. Me gustaría invitarlos a cenar el sábado por la noche en el restaurante Alcalde para celebrar. Yo invito. Por favor, confirmen. Las respuestas fueron casi inmediatas, un torrente de alivio mal disimulado. Dalia, claro. Supongo que encontraste trabajo. Qué bueno que ya te recuperaste. Ya era hora. Mamá, qué detalle, mi vida. Ahí estaremos. Sabía que saldrías adelante. Papá, cuenta con nosotros, hija.
¡Qué orgullo! Siempre he creído en ti. Sus palabras goteaban condescendencia y un alivio egoísta. El alivio de que la carga de Noemí había sido resuelta por alguien más. Reservé una mesa privada para 5, mis padres, Dalia, Gael y yo. A Gael le dije simplemente que quería agradecerle y que necesitaba que estuviera ahí. Él aceptó, aunque sonaba confundido. No tienes que hacer esto, Noé, me dijo. Sí, sí tengo que hacerlo, respondí. El sábado por la noche, llegué al restaurante antes que nadie. Alcalde era uno de los lugares más exclusivos de Guadalajara, un templo de la alta cocina. Elegí el lugar deliberadamente. Quería que el escenario fuera tan opulento y falso como ellos. Quería que se sintieran cómodos en su elemento antes de arrancarles la alfombra de debajo de los pies. Llegaron juntos, como un frente unido. Dalia vestía un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta, mi madre lucía joyas que Dalia le había regalado, y mi padre llevaba una camisa que gritaba intento parecer más joven. Me saludaron con besos al aire y sonrisas forzadas. «Hermanita, qué milagro», exclamó Dalia, mirando alrededor con aprobación. «Veo que las cosas van mejorando. Este lugar es fabuloso». «Algo así», respondí, mi voz era una calma que no reconocía. Gael llegó último. Llevaba sus jeans de siempre y una camisa limpia que sabía que había planchado para la ocasión. Se sentía fuera de lugar, incómodo bajo las miradas críticas de Dalia. Lo senté a mi lado, un gesto de alianza que solo él y yo entendimos. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales. Dalia habló de sus próximas vacaciones a Europa. Mis padres hablaron del clima. Nadie me preguntó por mi nuevo trabajo. Daban por hecho que todo estaba bien porque yo estaba pagando la cuenta. Observé sus rostros, sus gestos, la forma en que trataban a los meseros con una sutil impaciencia. Y por primera vez, no sentí dolor. Sentí una distancia clínica, como un científico observando especímenes bajo un microscopio. Estaba memorizando sus caras, sus voces, para recordarlas exactamente como eran en su último momento de ignorancia. Cuando trajeron los postres, supe que era el momento. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando levanté mi copa. Gracias por venir, empecé, mi voz resonando en el silencio. Los invité esta noche porque, como dijo Dalia, las cosas han cambiado. Y quiero contarles por qué. Todos me miraron, sus rostros llenos de una curiosidad superficial, listos para aplaudir mi supuesta historia de superación. No tenían idea de que no estaban a punto de presenciar una celebración, sino una demolición. Sostuve la copa, pero no la levanté para brindar. La dejé sobre la mesa con un sonido suave y deliberado que pareció resonar en la sala privada. Como saben, hace unas semanas, les dije que me habían despedido y que necesitaba ayuda desesperadamente. Les pedí a cada uno de ustedes un préstamo de 80,000 pesos. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. Dalia carraspeó, incómoda. Mi padre desvió la mirada hacia su plato, de repente fascinado por los restos de su postre. Tú, papá, dije, mirándolo directamente, obligándolo a levantar la vista. Me dijiste que era mucho dinero, que estabas ahorrando para un viaje. Me ofreciste 3,000 pesos. El rostro de mi padre enrojeció. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Tú, mamá, continué, girándome hacia ella. Me sugeriste que solicitara el seguro de desempleo y que vendiera mis cosas. Mi cafetera, para ser exactos. Mi madre se encogió en su asiento, de repente muy interesada en doblar su servilleta en una forma imposible. Y tú, Dalia, mi voz era fría como el hielo. Tú te reíste. Me llamaste fracasada de una forma no tan sutil. Me dijiste que era hora de que aprendiera a resolver mis propios problemas y que vendiera mi coche. Dalia me miró con furia, su mejor defensa siempre fue el ataque. ¿Y qué querías que hiciera, Noemí? ¿Que pusiera en riesgo el futuro de mis hijos por tu mala planificación? Hay que ser responsables. Ignoré su arrebato. Les pedí una fracción de lo que les he dado a lo largo de los años. Les pedí una red de seguridad,
La misma que yo he sido para ustedes incondicionalmente. Y todos, sin excepción, me dieron la espalda. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el espacio. Luego, me giré hacia mi hermano. Bueno, no todos. Luego está Gael. El inútil. El fracasado. La oveja negra. La única persona a la que llamé sin ninguna esperanza. Tomé la mano de Gael por encima de la mesa. Estaba fría y tensa. Él no me dio excusas. No me dio consejos. 2 días después, apareció en mi puerta con 80,000 pesos. El dinero que consiguió vendiendo lo único de valor que poseía en este mundo, la guitarra de nuestro abuelo. Las miradas de mis padres y de Dalia se clavaron en Gael, una mezcla de shock y desdén. Pude leer sus pensamientos. ¿Cómo se atreve a avergonzarnos así? Pero aquí viene la parte interesante, dije, mi voz bajando a un susurro conspirador que los obligó a inclinarse. Hay algo que deben saber. Nunca me despidieron. Sigo teniendo mi trabajo. El desconcierto en sus rostros era palpable. Dalia frunció el ceño, tratando de entender la jugada. Y tampoco necesitaba el dinero. Con un movimiento lento y deliberado, saqué mi teléfono, lo desbloqueé y abrí la aplicación de mi banco. Lo puse en el centro de la mesa, con la pantalla hacia ellos. Porque esto es lo que tengo ahora. En la pantalla, en números grandes y brillantes, se leía el saldo de mi cuenta de inversiones. 150 millones de pesos MXN. El silencio que cayó sobre la mesa no fue un silencio normal. Fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el aire, el sonido y el color de la habitación. Vi sus ojos pasar de la pantalla a mi cara, una y otra vez. Vi la incredulidad, luego el shock, luego la comprensión, y finalmente, la emoción más fea y desnuda de todas, la codicia. Pura, sin adulterar, brillando en sus pupilas dilatadas. El primero en reaccionar fue mi padre. Dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y tos. Mi madre simplemente se quedó con la boca abierta, sus ojos de pez fijos en la pantalla del teléfono, como si pudiera absorber los números por ósmosis. Pero fue Dalia quien rompió el hechizo. Es una broma, siseó, su voz temblaba de una furia que no lograba ocultar la envidia. Es una aplicación falsa. Estás enferma, Noemí. Nos traes aquí para torturarnos. Siempre has estado celosa de mí. Con la misma calma, tomé el teléfono, actualicé la página mostrando el movimiento de la cuenta y lo volví a poner sobre la mesa. No es ninguna broma. Gané el melate hace 3 semanas. Esa fue la cerilla que encendió el polvorín. Y no nos dijiste nada. Gritó Dalia, poniéndose de pie de un salto. Las mesas cercanas se giraron a mirarnos. Y eres millonaria y nos dejaste creer que estabas en la ruina. Nos pusiste a prueba. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Un monstruo que fue creado por ustedes, respondí, mi voz seguía siendo un témpano de hielo. Un monstruo que aprendió que el amor en esta familia tiene un precio. Yo solo quería saber cuál era el mío. Y resulta que no valgo ni 80,000 pesos. Noemí, hija, por favor, empezó a balbucear mi padre, extendiendo una mano temblorosa. No sabíamos. Si hubiéramos sabido. Ese es el punto, papá, lo interrumpí, y por primera vez, mi voz se elevó. No debían saber. Se suponía que debían ayudar porque soy su hija, no porque soy su inversión. Se suponía que debían quererme por quien soy, no por lo que tengo. Mi madre empezó a llorar, lágrimas de cocodrilo que no me conmovieron en lo más mínimo. Pero, mi vida, ¿qué vamos a hacer ahora? Somos una familia. El dinero no debe separarnos. No, mamá. El dinero no nos separó. El dinero solo encendió la luz en una habitación que siempre estuvo rota. Ya no somos una familia. Somos un acuerdo comercial que acaba de declararse en bancarrota. Me levanté, mi silla raspando el suelo de mármol. Gael, vámonos. Gael, que había permanecido en un estado de shock absoluto durante toda la revelación, parpadeó como si despertara de un sueño.
Me miró a mí, luego a la pantalla del teléfono, y luego a los rostros descompuestos de nuestra familia. Se levantó sin decir una palabra. Hice una seña al mesero. La cuenta, por favor. Pagué con una tarjeta de débito negra que la licenciada Rivas me había proporcionado, una tarjeta vinculada a una cuenta que no era la principal. Mientras firmaba el voucher, Dalia se me acercó, su rostro contraído por el odio. Te vas a arrepentir de esto, Noemí. El dinero te va a destruir. Te quedarás sola. La miré por última vez, no con ira, sino con una lástima infinita. Ya estaba sola, Dalia. La diferencia es que ahora lo elijo yo. Salí del restaurante con Gael a mi lado, dejando atrás el desastre. Mientras caminábamos por las calles iluminadas de Guadalajara, sentí que el peso de 34 años se levantaba de mis hombros. No me sentía feliz. No me sentía victoriosa. Me sentía libre. Libre de sus expectativas, de su manipulación, de su falso amor. El telón había caído sobre el teatro de mi antigua vida. Y por primera vez, el escenario estaba vacío, listo para que yo escribiera mi propia obra. Las semanas que siguieron a la última cena fueron una tormenta de intentos desesperados de contacto. Mensajes de texto que iban desde la súplica, hija, por favor, contesta, tu madre está destrozada, hasta la amenaza velada, espero que sepas lo que haces, el karma existe. Llamadas de números desconocidos que resultaban ser tíos lejanos convertidos en embajadores de la paz. Cambié mi número de teléfono. Gael y yo pasamos mucho tiempo juntos, procesando el cataclismo. Él estaba abrumado, no tanto por el dinero, sino por la traición. Nunca pensé que fueran capaces de eso, Noé, me dijo una tarde, sentados en mi sala. Yo tampoco quería creerlo, respondí. Pero ahora que lo sabemos, podemos construir algo diferente. Una mañana, lo cité en una tienda de música en el centro. Cuando llegamos, el dueño nos saludó por mi nombre. Nos llevó a la trastienda. Y ahí estaba. Apoyada en un soporte, brillando bajo la luz, estaba su guitarra Gibson. Los ojos de Gael se llenaron de lágrimas. Se acercó y la tocó como si estuviera viendo un fantasma. La rastreé, le expliqué. El tipo que te la compró era un coleccionista. Le ofrecí el doble de lo que pagó. No se pudo negar. Se giró hacia mí, sin palabras. Es tuya, Gael. Siempre lo fue. Pero había algo más. Le entregué una carpeta de piel. La abrió. Adentro, había documentos corporativos y un plan de negocios. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Se llama Fundación Cuerdas del Corazón. Es una organización sin fines de lucro que acabo de crear. Su misión es dar becas y proporcionar instrumentos a jóvenes músicos talentosos de Jalisco que no tienen recursos. Levantó la vista, empezando a entender. El consejo directivo soy yo. Y me gustaría ofrecerte el puesto de director ejecutivo. Tendrás un sueldo, un presupuesto y la total libertad para encontrar y cultivar el talento que haya ahí fuera. Gael me miró, su rostro una mezcla de asombro y duda. ¿Por qué, Noemí? Porque no quiero darte dinero, Gael, le dije, mi voz llena de una convicción que nunca antes había sentido. El dinero se acaba. Quiero devolverte la música. Y quiero que ayudes a otros a no perderla, como casi te pasó a ti. Quiero darte un propósito. Ese día, vi a mi hermano erguirse. Vi la chispa volver a sus ojos. Vi al músico, al soñador, renacer de las cenizas del fracasado. No estaba simplemente arreglando un error, estaba invirtiendo en un alma. Estaba usando mi fortuna no para comprar cosas, sino para construir legados. El mío, y ahora, el suyo. Ha pasado un año. Estoy sentada en el auditorio del Pal Seco. A mi lado, Gael aplaude con un entusiasmo genuino. Sobre el escenario, una joven de 16 años de un pequeño pueblo de los Altos de Jalisco toca el violín con una pasión que silencia a la audiencia. Es la primera gala de beneficiarios de la Fundación Cuerdas del Corazón. Gael es un hombre transformado. Viste un traje que le queda impecable,
Habla con una confianza que nunca le conocí y se ha convertido en un mentor increíble para estos chicos. La fundación es su vida, y es la vida que siempre debió tener. Ha encontrado más felicidad en el éxito de sus alumnos que la que jamás encontró en una botella de tequila. Mi vida también es irreconocible. Me mudé a una casa cómoda pero modesta en Providencia. Es tranquila, tiene un pequeño jardín y, lo más importante, paz. Renuncié a mi trabajo de contadora y ahora dirijo mis inversiones y superviso la fundación desde una perspectiva más amplia. Nunca abrí el café librería. Descubrí que mi propósito no era crear un refugio para mí, sino ayudar a construir un escenario para otros. Mi relación con mis padres es prácticamente inexistente. Un mensaje de texto formal en Navidad, un feliz cumpleaños sin respuesta. Intentaron contactarme a través de abogados, insinuando derechos filiales, pero la licenciada Rivas se encargó de levantar un muro legal tan alto que desistieron. De Dalia no he sabido nada, excepto por lo que veo en las redes sociales de otros, una fachada de felicidad cada vez más frágil. Mi familia ahora es diferente. Es Gael, llegando a mi casa los domingos con comida para compartir, hablando de nuevos talentos que ha descubierto. Es Itlali, con quien viajo por el mundo, explorando lugares con los que solo soñábamos. Es la joven violinista en el escenario y los otros 20 chicos y chicas a los que la fundación les ha dado una oportunidad. Es una familia que no se basa en la sangre, sino en el respeto, la lealtad y un propósito compartido. Miro a mi hermano, cuyo rostro brilla de orgullo, y a la joven en el escenario, cuyo arco de violín parece dibujar un futuro brillante en el aire. Usé mi fortuna para destruir las mentiras que una vez llamé familia y para construir algo real y hermoso a partir de la verdad. El dinero no me dio la felicidad, me dio las herramientas para construirla, no solo para mí, sino para aquellos que realmente lo merecían. Me dio la claridad para entender que el valor de una persona no reside en su utilidad, sino en su capacidad de amar sin condiciones. ¿Hice lo correcto?